esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Señora Secretaria. Buenas noches. El orden del día consiste de la instalación del doctor Alvin Padilla Babilonia como académico correspondiente, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno del Numerario de esta corporación eligió al doctor Alvin Padilla Babilonia, profesor de la Escuela de Derecho Charles Weicker de Villanova University, como académico correspondiente. Con ello, la Academia robustece sus vínculos con el creciente grupo de catedráticos puertorriqueños que se desarrolla en escuelas de derecho fuera del país. Hasta el momento, toda la categoría de académicos correspondientes de esta academia se ha destinado a significar esos lazos. Ya son 12, con cátedras en instituciones de alto nivel en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Se han destacado en todas esas comunidades. Han publicado en las editoriales jurídicas más rigurosas, en las revistas más exigentes. La producción de estos colegas hilvana varios hilos. Resalta uno: Puerto Rico. El grupo se inserta en los temas del mundo, aunque sin reñirse ni abstraerse de ellos, también se mete, cada cual desde lo suyo, en la polémica nuestra. Hay que convocarles. En este como en otros campos, los diálogos no suelen ser silvestres. En los proyectos de la academia, la participación de los correspondientes no ha sido simbólica ni se ha orientado a tañer encomios. Esas funciones, la de simbolismo y encomio, no nos incumben. Tampoco nos incumbe la repetición cacófona de temas conocidos. En los correspondientes ha recaído trabajo. De entrada, ha estado en sus manos el compromiso académico de redescubrir y recontextualizar el legado de los autores seminales de la doctrina jurídica puertorriqueña. Muñoz Morales, por Joel Colón Ríos y Alberto Bernabe Riscol. Amadeo, por Cristina Dofi Ponza. Exidor y Alcalá del Olmo, por Rafael Corrata Doria. Martínez Álvarez, por María Pavón López. Víctor Muñiz Fraticelli, por su parte, prologó la inconclusa constitución comentada del presidente fundador, doctor José Rías Monge. Luis Ernesto Chiesa Aponte editó el número de nuestra revista dedicado a Santiago Mir Puig. Corrata Doria fue instrumental también en el proyecto de la nueva ley de arbitraje y formará parte de la delegación académica a la próxima conferencia de academias en Santo Domingo. Y así sucesivamente. Las academias jurídicas cumplen su función cuando aspiran a conformar esfuerzos de ese calibre, que llaman, siquiera en parte, a llenar las lagunas de nuestro derecho. Qué bien que el doctor Padilla Babilonia se suma a ellos. Le ruego a la señora secretaria que presente los antecedentes profesionales del correspondiente propuesto.
Alvin Padilla Babilonia obtuvo su bachillerato en psicología con honores, summa cum laude, en la Universidad de Puerto Rico en el 2013 y luego su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la misma universidad, también con honores, summa cum laude, en el 2016. Posteriormente, en el 2019, hizo una maestría en Derecho en Yale Law School, institución en la que además en el 2023 completó su grado doctor of the Science of Law, siendo su tesis sobre el tema The Constitutional Legacy of Colonialism. El doctor Padilla Babilonia fue oficial jurídico de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Maite Coronó Rodríguez, durante los años 2016 al 2018. También fue Fox International Fellow y Visiting Affiliated Research Student en la Universidad de San Andrés en Argentina en el 2020 como parte de sus actividades académicas. En el ámbito docente fue nombrado profesor auxiliar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde enero del 2022. Impartió clases de obligaciones y contratos, derechos reales, responsabilidad extracontractual, interpretación constitucional, entre otros. A partir de agosto del 2024, se unió como profesor a la Charles Schweizer School of Law de la Universidad de Villanova, donde enseña cursos vinculados con temas de derecho constitucional, raza e imperio. Sus líneas principales de investigación se refieren a intersección entre derecho constitucional, teoría jurídica, historia del derecho y los legados del colonialismo estadounidense, incluyendo ciudadanía, derechos fundamentales aplicables a territorios y estados dependientes y los poderes plenarios de gobierno en territorios dependientes. Sus publicaciones aparecen en revistas jurídicas del mayor relieve. Los miembros de nuestra academia le damos la más cordial bienvenida al académico correspondiente, doctor Alvin Padilla Babilonia. Ruego a los académicos y a los presentes ponerse de pie para proceder con la investidura del correspondiente Alvin Padilla. Decía que era más fácil de esa manera lo que vamos a dar. Okay. Ya. Tiene la palabra el correspondiente Alvin Padilla Babilonia. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Mi más sincero agradecimiento a los académicos numerarios por su invitación a formar parte de esta institución. Acepto esta invitación con humildad, no como un reconocimiento personal, sino como el inicio de un proyecto común orientado a contribuir a las reformas y al progreso de la legislación puertorriqueña. Gracias. Agradezco especialmente al presidente de la Academia, Antonio García Padilla, por fomentar el diálogo entre generaciones, entre diversos enfoques jurídicos y entre juristas puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. El tema de mi discurso es la relación entre el derecho constitucional federal y el colonialismo.
El derecho constitucional federal contribuye a la reproducción de desigualdades coloniales. Paradójicamente, sin embargo, sus ideales, como la ciudadanía nacional, la igualdad de derechos, los poderes enumerados y la revisión judicial, se presentan como posibles soluciones al colonialismo. Mi proposición es que nuestra respuesta al colonialismo no debería recurrir al lenguaje ni los conceptos del derecho constitucional federal. No deberíamos perseguir lo que denomino uniformidad constitucional. En su lugar, propongo una agenda política de descolonización democrática que empodera a los puertorriqueños, tanto en la isla como en la diáspora, para que seamos nosotros mismos quienes transformemos nuestro futuro político y económico. Podemos ver un ejemplo de estas disparidades en el caso United States versus Baello Madero. En 2013, José Luis Baello Madero se mudó a Puerto Rico después de haber vivido en Nueva York durante la mayor parte de su vida adulta. Mientras residía en Nueva York, era elegible para el Seguro Social Suplementario, o SSI por sus siglas en inglés. El SSI es un programa federal que provee un ingreso mínimo garantizado a personas mayores y personas con discapacidades. Pero uno de los requisitos para ser elegible es ser resident of the United States, y la ley federal no considera a los residentes de Puerto Rico dentro de su definición. Cuando el gobierno de Estados Unidos descubrió que Baello Madero se había mudado a Puerto Rico, lo demandó para recuperar los $28,000 que le pagó erróneamente. Baello Madero respondió que, como ciudadano de Estados Unidos, tenía derechos constitucionales, incluido el derecho a la igual protección de las leyes. Solicitó a los tribunales que ejercieran su facultad de revisión judicial y declararan la ley federal inconstitucional. La Corte Suprema sostuvo, en una breve opinión de 6 páginas, que la cláusula territorial de la Constitución otorga al Congreso el poder de legislar de forma diferente para sus territorios. En ejercicio de esa amplia discreción, el Congreso puede incluso excluir a los residentes de Puerto Rico de los beneficios del programa SSI. El juez Gorsuch se unió a la opinión de la Corte Suprema, pero escribió por separado para añadir que la Corte Suprema debería revocar los casos insulares, una serie de decisiones de principios del siglo XX que declararon a Puerto Rico un territorio no incorporado. Según el juez, la Corte Suprema debe abandonar los casos insulares porque son contrarios al texto constitucional, a su interpretación originalista y a las prácticas históricas de la nación. Our fellow Americans in Puerto Rico deserve no less, concluye la última oración de su opinión. Sin embargo, para el juez Gorsuch, incluso sin los casos insulares, el Congreso tiene el poder de excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI, porque Puerto Rico sigue siendo un territorio de los Estados Unidos sujeto a la cláusula territorial. Lo fundamental para el juez Gorsuch es la uniformidad constitucional. Los Estados Unidos pueden tener territorios, en otras palabras, colonias, pero necesita gobernarlos conforme a la Constitución y no según los casos insulares. El juez Gorsuch se sumó a la larga lista de miembros del Congreso, jueces federales y profesores de derecho que sostienen que los casos insulares son incompatibles con la Constitución. Estos críticos enfatizan que los casos insulares fueron racistas e imperialistas desde el momento que se decidieron. Comparan los casos insulares con Plessy v. Ferguson y la doctrina de separate but equal. Los casos insulares otorgaron al Congreso un control absoluto, descrito como poderes plenarios, sobre los territorios. Negaron los derechos constitucionales de los residentes de los territorios no incorporados, por ejemplo, el derecho a juicio por jurado, dejándoles únicamente con los derechos fundamentales. Una vez los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos, los casos insulares sancionaron su estatus como ciudadanos de segunda categoría. Por tanto, todos coinciden en que los casos insulares deben ser revocados. Denunciar los casos insulares como contrarios a la Constitución puede ser una herramienta poderosa para generar apoyo público en los Estados Unidos para terminar con el colonialismo. Al criticar el colonialismo como incompatible con la Constitución, los críticos de los casos insulares buscan constitucionalizar el debate.
pretenden asegurarse de que al gobernar sus territorios, el gobierno federal siga las normas de la Constitución de Estados Unidos. Emplean la retórica de la inclusión, de la ciudadanía y de los derechos constitucionales para generar simpatía hacia una discrete and insular minority. Sin embargo, la uniformidad constitucional distorsiona tanto el diagnóstico de los problemas como sus soluciones. El problema es la ciudadanía de segunda clase de los puertorriqueños, los derechos constitucionales desiguales, los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios y el territorio no incorporado. Las soluciones propuestas son ciudadanía de primera clase, derechos constitucionales plenos e iguales, revisión judicial de las leyes federales, la estadidad o la independencia. Irónicamente, el derecho constitucional de Estados Unidos se vuelve el lenguaje, a veces el único disponible, para articular reclamos contra el imperialismo estadounidense. Para denunciar el colonialismo en Puerto Rico, nos vemos obligados a hablar en un registro constitucional. Formulamos argumentos sobre el texto de la Constitución, su historia y su interpretación por los tribunales federales. Como en el caso Baello Madero, reclamamos la ciudadanía estadounidense, exigimos el reconocimiento igualitario de los derechos constitucionales e invocamos la revisión judicial de las leyes. El derecho constitucional federal tiende a colonizar el debate público sobre temas centrales, incluido el debate sobre el colonialismo. Sin embargo, el problema del colonialismo, como muchas otras controversias políticas, no puede ni debe reducirse únicamente a su dimensión constitucional. Argumentar que el colonialismo es inconstitucional distorsiona el papel que la Constitución ha desempeñado históricamente para legitimar the American Empire. El marco constitucional obscurece las conexiones coloniales entre los territorios de Estados Unidos, los pueblos indígenas, las minorías raciales y los inmigrantes. El traslado forzoso de los pueblos indígenas, la expansión territorial hacia el oeste, la esclavización de personas africanas para explotar esas tierras y la subordinación del trabajo doméstico de las mujeres fueron todas esenciales para el desarrollo de American Empire. Y esa subordinación ha sido, o peor aún, continúa siendo constitucionalmente aceptada por las tres ramas del gobierno federal. La compatibilidad entre constitucionalismo y colonialismo es tal que territorios en el pasado fueron descritos como constitutional colonies o colonias constitucionales. Puerto Rico es actualmente un territorio no incorporado. Sin embargo, si dejara de ser un territorio no incorporado y pasara a ser simplemente un territorio, como propone el juez Gorsuch, seguiría siendo un territorio de Estados Unidos, una colonia constitucional dependiente del gobierno federal. Para dar un ejemplo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera continuará teniendo la facultad de anular decisiones tomadas por los representantes electos del pueblo puertorriqueño. Hacer el colonialismo más constitucional, o al menos lo que los jueces federales consideren constitucional, no equivale a descolonizar a Puerto Rico. El colonialismo no puede ser desafiado a través de la moral interior del derecho constitucional federal. El colonialismo es un mal que debería sacudir nuestra fe en la Constitución de Estados Unidos. La historia del imperialismo americano revela los límites de los ideales constitucionales, la ciudadanía nacional, los derechos constitucionales, los poderes enumerados y la revisión judicial. El colonialismo no terminará cuando la Corte Suprema revoque los casos insulares, tampoco cuando simplemente aplique el texto y la historia de la Constitución como proponen algunos originalistas. En el mejor de los casos, estas reformas representan un paso en el largo camino hacia la descolonización. En el peor de los casos, acabar, al menos nominalmente, con la ciudadanía de segunda clase, limitar los poderes plenarios y extender plenamente la Carta de Derechos Federal no eliminará el dominio colonial. Por el contrario, podría terminar legitimándolo y reproduciendo la dependencia colonial. Si realmente buscamos desmantelar el colonialismo, debemos ir más allá de la uniformidad constitucional y centrarnos en la descolonización democrática. El argumento constitucional contra el colonialismo solo empodera a los jueces federales y a los miembros del Congreso para absolverse del pecado del colonialismo sin avanzar hacia una descolonización democrática. Necesitamos reorientar el debate. En lugar de una conversación legal,
sobre cómo Estados Unidos puede gobernar sus territorios constitucionalmente, debemos abrir una conversación política sobre cómo Puerto Rico puede, mediante una democracia inclusiva, deshacer las relaciones de dependencia generadas por el colonialismo. En lugar de aspirar a una ciudadanía de primera clase, debemos cuestionar la ciudadanía estadounidense. En lugar de exigir derechos constitucionales plenos e iguales, debemos resistir los derechos constitucionales federales. En lugar de demandar la revisión judicial de las leyes federales, debemos empoderar nuevas prácticas democráticas y transformaciones institucionales. Y en lugar de perseguir exclusivamente la estadidad o la independencia, debemos promover la autodeterminación económica y política de todos los puertorriqueños. El primer ideal de la uniformidad constitucional es la ciudadanía. Al criticar la ciudadanía de segunda clase de los ciudadanos estadounidenses que viven en los territorios, la uniformidad constitucional pretende redimir la promesa de ciudadanía plena e igual. Por ejemplo, cuando el presidente Trump llamó a los líderes puertorriqueños corrupt e incompetent, la respuesta de los demócratas fue aclarar que Puerto Ricans are Americans. Este enfoque reclama la ciudadanía estadounidense frente al gobierno federal, pero corre riesgo de borrar las identidades políticas e históricas de los puertorriqueños. En lugar de pedir a los tribunales federales y al Congreso que eleven la ciudadanía de sus fellow Americans, necesitamos descentralizar la ciudadanía estadounidense. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, la ciudadanía nacional estuvo reservada exclusivamente para las personas blancas. No fue sino hasta 1965 que el Congreso prohibió formalmente el discrimen racial en el proceso de naturalización. Hoy día, el lenguaje de la ciudadanía sigue marcando la distinción entre insiders y outsiders. Nada ilustra mejor esta situación que las políticas migratorias actuales y la negación de la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes temporeros o indocumentados. Necesitamos conceptualizar nuevas formas de articular reclamos frente a Estados Unidos basados en la historia particular de nuestro pueblo sin depender del hecho de ser ciudadanos estadounidenses. Una agenda política para la descolonización democrática debería enfatizar el lugar de Puerto Rico dentro del Caribe y Latinoamérica, las similitudes entre los puertorriqueños en la diáspora e inmigrantes latinoamericanos y las luchas compartidas con los pueblos indígenas, minorías raciales y otros territorios de Estados Unidos como Samoa Americana que rechazan la ciudadanía estadounidense como fuente de derechos. No debemos reproducir la dicotomía de inclusión y de exclusión, de ciudadanos y no ciudadanos, especialmente en estos momentos. Este planteamiento no implica minimizar la importancia material de la ciudadanía ni los vínculos afectivos que pueda generar, pero sí requiere anclar nuestros reclamos y nuestras demandas en un vocabulario político más amplio y solidario. El segundo ideal de la uniformidad constitucional es que los derechos constitucionales deberían aplicarse de forma plena e igual en los territorios de Estados Unidos. Esto se justifica como una defensa de la ciudadanía y de la igualdad de derechos. Los defensores de esta visión sostienen que los casos insulares deben ser revocados, pues niegan a los puertorriqueños derechos constitucionales plenos, reconociendo solo un conjunto limitado de derechos fundamentales. Sin embargo, hoy en día es la imposición de los derechos constitucionales federales lo que puede obstaculizar el autogobierno democrático y la descolonización. Para dar unos ejemplos, la interpretación judicial de la primera enmienda limita lo que Puerto Rico puede hacer para proteger la intimidad y dignidad humana en casos de difamación, disminuir la influencia del dinero en las campañas políticas o asegurar que los fondos públicos se usen exclusivamente para las escuelas públicas. La segunda enmienda constriñe lo que Puerto Rico puede hacer para limitar la violencia con armas de fuego. La interpretación colorblind de la cláusula de igual protección de las leyes crea una barrera constitucional a las políticas que buscan remediar los legados raciales y coloniales. Esto limita incluso lo que los pueblos colonizados pueden hacer para mantener sus tierras y avanzar su descolonización. Por ejemplo, cuando Guam limitó su plebiscito de autodeterminación a los indígenas de Guam, los tribunales federales invalidaron la ley porque contenía una clasificación racial impermisible.
Estos y otros precedentes judiciales imponen en Puerto Rico la uniformidad constitucional, pero la igualdad de derechos no adelanta la descolonización ni nuestros reclamos colectivos. Debemos resistir esta imposición de derechos constitucionales. El pueblo de Puerto Rico debería tener la libertad de decidir por sí mismo cómo los derechos constitucionales aplican dentro de su territorio. En lugar de fetichizar los derechos constitucionales federales, un compromiso verdadero con la descolonización democrática exige transformar la sociedad de acuerdo con nuestros valores éticos, políticos y económicos. Esto requiere desarrollar un derecho constitucional puertorriqueño que considere seriamente no solo los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución de Puerto Rico, incluyendo la sección 20, sino también la posibilidad de que el pueblo puertorriqueño, aquí y ahora, pueda transformar esa ley fundamental. El tercer ideal de la uniformidad constitucional es la revisión judicial. Como ejemplifica Baello Madero, los abogados han argumentado que el poder del Congreso sobre los territorios no debería ser absoluto, sino sujeto a revisión judicial. Este argumento destaca la importancia del diálogo entre el Congreso y la Corte Suprema. Si el Congreso está actuando dentro de sus poderes enumerados sin vulnerar derechos constitucionales. Pero este diálogo muchas veces excluye al interlocutor más importante, el pueblo de Puerto Rico. E incluso si algunas leyes federales fueran por primera vez declaradas inconstitucionales, Puerto Rico seguiría siendo un territorio sujeto a las leyes federales, a las órdenes ejecutivas y a las decisiones judiciales de la Corte Suprema. La descolonización democrática no se logrará mediante opiniones judiciales o leyes federales. Solo puede surgir al empoderar formas amplias y sostenidas de participación democrática. La verdadera democracia se extiende más allá de las elecciones. El objetivo debe ser democratizar cada esfera de la vida social, las comunidades, la educación, el trabajo, incluido el trabajo doméstico, la economía y el proceso político mismo. Todas ellas deben estar abiertas al cuestionamiento, a una participación más amplia y a procesos de transformación. Aunque los partidos políticos juegan un rol importante, también lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y las movilizaciones masivas. En Puerto Rico, el arraigado sistema bipartidista, las rentas de clientelismo político y la privatización de los servicios públicos están siendo desafiados por movimientos cívicos y políticos. Grupos de la sociedad civil como Sembrando Sentido, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y el Centro de Periodismo Investigativo fomentan la transparencia y la buena gobernanza pública. Los movimientos sociales, laboral, estudiantil, ambiental, feminista, entre otros, reclaman atención inmediata a los problemas del país y abren nuevos horizontes de acción política. Las protestas masivas durante el verano del 19 y las manifestaciones contra Luma Energy no son episodios aislados, sino parte de una larga historia de resistencia y movilización colectiva en Puerto Rico. Sin embargo, la descolonización democrática exige ir más allá. Nos impone como juristas una responsabilidad fundamental: identificar los valores que la norma jurídica busca materializar e imaginar nuevos arreglos institucionales que los promuevan. Por ejemplo, podríamos adaptar un sistema de representación proporcional, incorporar mecanismos de iniciativa y referéndum y facilitar el proceso de enmienda constitucional. También deberíamos reconocer a nivel local el derecho al voto de los inmigrantes y de los jóvenes de 16 años. Otras medidas podrían incluir reformar el financiamiento de campañas políticas, asegurar la gobernanza ciudadana de los servicios públicos y permitir la anulación legislativa de las declaraciones de inconstitucionalidad. La participación democrática y la transformación institucional son pasos indispensables para una descolonización verdaderamente democrática. Finalmente, la uniformidad constitucional reduce las soluciones a la condición colonial de Puerto Rico a un binario: estadidad o independencia. El camino hacia la estadidad pasa por alto que la inclusión constitucional no garantiza la igualdad política ni material.
La estadidad para Puerto Rico implicaría formar parte de un colegio electoral antidemocrático, un Senado con representación desproporcionada y una Cámara de Representantes marcada por la manipulación de los distritos electorales. La estadidad también conlleva el acceso a programas de asistencia pública que, además de ser insuficientes, el Congreso está reduciendo cada vez más. Por otro lado, la independencia permitiría a Puerto Rico reclamar el control sobre su territorio y obtener reconocimiento internacional. Sin embargo, el derecho internacional, moldeado por imperativos neoliberales, refuerzan una distribución desigual de poder entre el norte global y el sur global, privilegiando a Estados Unidos con su poder de veto sobre el resto del mundo. Sin transformar sus dependencias económicas y políticas, Puerto Rico seguiría siendo una neocolonia de los Estados Unidos controlada por medios indirectos. Y con más de 5 millones de puertorriqueños viviendo en los estados, un Puerto Rico independiente seguiría estando cultural, política y económicamente entrelazado con los Estados Unidos. El momento actual exige que actualicemos los conceptos de descolonización y libre determinación. En lugar de quedarnos atrapados en la dicotomía estadidad e independencia, debemos promover una visión de autodeterminación económica y política que beneficie a todos los puertorriqueños sin importar dónde residen. Es necesario construir una agenda política compartida para mejorar el bienestar material y expandir el acceso a la toma de decisiones en el archipiélago y en la diáspora. Esta agenda debería incluir ampliar y proteger los derechos sociales y políticos, reconocer el derecho a hablar y vivir en español sin ser discriminado, fomentar solidaridades anticoloniales, exigir reparaciones y libre movimiento, criticar el unilateralismo estadounidense en la política exterior, rechazar la privatización de los servicios públicos y un llamado a la transformación del sistema político en Estados Unidos y en Puerto Rico. Esta agenda común puede fortalecer la autodeterminación individual y colectiva en el presente, al mismo tiempo que aborda algunas de las limitaciones de la estadidad y de la independencia. Si el constitucionalismo ha funcionado como un instrumento para legitimar el colonialismo, ¿cómo podrían la ciudadanía, los derechos constitucionales o la revisión judicial contribuir a desmantelar el colonialismo? En lugar de buscar la liberación a través de la uniformidad constitucional, propongo la descolonización democrática, un esfuerzo colectivo para transformar la sociedad y erradicar todas las formas de dominación. Al cuestionar la ciudadanía estadounidense, resistir los derechos constitucionales federales, empoderar la participación democrática y abogar por la autodeterminación de todos los puertorriqueños, podemos comenzar a reimaginar futuros anticoloniales que no estén atados a los marcos constitucionales actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Buenas noches a todas y a todos. Mi presentación será breve. La noche y la celebración corresponden al nuevo académico correspondiente y también a la propia academia por incorporarlo. Sus ejecutorias a su corta edad deben ser motivo de orgullo y hasta de cierto grado de envidia para nosotros. En poco menos de una década de su graduación de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el hoy doctor Padilla ha producido enjundiosos artículos publicados en libros importantes y en algunas de las revistas jurídicas de mayor prestigio en Estados Unidos. Esas revistas jurídicas son precisamente aquellas que nuestra querida universidad prácticamente ignora en favor de publicaciones peer review de mucha menor importancia. Todas sus publicaciones han dado amplia difusión fuera de nuestra ínsula,
a los problemas, dilemas, contradicciones y aspiraciones de los puertorriqueños a ambos lados del océano. Es decir, Alvin es una especie de Bad Bunny jurídico. Su presentación comienza con una aseveración con la que no puedo estar más de acuerdo. Sostiene que la aspiración de algunos hacia la uniformidad constitucional en el trato hacia Puerto Rico y su gente por parte del derecho constitucional norteamericano presenta más vicios que virtudes. Los intentos por lograr esa uniformidad ante el Tribunal Supremo Federal han logrado establecerla en solo un aspecto. La litigación constitucional ha resuelto reiteradamente que Puerto Rico, sin autorización del Congreso, no puede hacer aquello que los estados no pueden hacer y solo puede hacer aquello que los estados podrían hacer. Los casos son legión, sin excepción alguna. Pero las pocas veces en que Puerto Rico o sus habitantes han osado reclamar trato igual frente al gobierno federal, la solución ha sido totalmente adversa. El doctor Padilla cita como ejemplo del fracaso de esa aspiración por trato igual el caso de United States versus Baello. Conozco bien lo que ese caso planteaba, porque participé como estudiante de Derecho en la litigación del caso idéntico que lo precedió, Califano versus Torres. Mi profesor de clínica, el licenciado Salvador Tío, me reclutó en 1976 para cuestionar la discriminación contra los habitantes de Puerto Rico en ese programa SSI. Ambos coincidíamos en que el caso se perdería, por lo que el objetivo era subrayar la iniquidad, y no solo inequidad, del trato discriminatorio. Y acertamos en la predicción, perdimos. Lo que nos tomó por sorpresa fue que el Tribunal Supremo Federal resolvió el caso sumariamente, sin vista oral, en una opinión de 3 páginas, en la que en una nota al calce descansó en 3 fundamentos, a cual de ellos menos convincente. Primero, que los habitantes de Puerto Rico no pagan contribuciones federales sobre ingresos, por lo que el Congreso puede tratarlos de forma distinta a los habitantes de Estados Unidos que tampoco pagan contribuciones sobre ingresos. Segundo, que extender ese programa a Puerto Rico mediante pagos a personas de escasísimos recursos desestabilizaría la economía de Puerto Rico. Y tercero, que el costo del trato igual sería muy caro para los Estados Unidos. Esos fueron los 3 idénticos fundamentos que el tribunal, en 3 páginas más, ofreció en el posterior caso de Baello. Así pues, esos 2 litigios, junto a otros, sentaron el principio de que el poder del Congreso, bajo la cláusula territorial, le permite tratar a los puertorriqueños de forma distinta a lo que podría hacerlo respecto a los habitantes de los estados de Estados Unidos, bajo el principio de igualdad reconocido en la cláusula de debido proceso de ley de la 5ª enmienda. Y eso, que la doctrina de los casos insulares presupone que la igual protección de las leyes es uno de esos derechos fundamentales que cobijan a los habitantes de Puerto Rico. Cuando actúa el gobierno federal, tal parece, ese derecho pierde su carácter de fundamental. El doctor Padilla correctamente apoya lo que algunos hemos argumentado por mucho tiempo. La situación colonial de Puerto Rico no se resolverá mediante litigios ante los tribunales federales. Antes bien, como él correctamente señala, esa estrategia solo ha servido para acentuar la validez constitucional del colonialismo como cuestión de derecho doméstico norteamericano. Concurro también con su aseveración de que tampoco sería un paso de avance muy significativo la revocación de la doctrina de los casos insulares,
como han propuesto muchos académicos y hasta jueces del Tribunal Supremo Federal. A esa estrategia le cabe la genial respuesta que ha dado el colega académico Efrén Rivera Ramos, y sustituir esa doctrina por cuál otra. La mejor prueba de que nada cambiaría, como expone el doctor Padilla, es que el más reciente crítico de los casos insulares, el juez Gorsuch, propuso su revocación en una opinión concurrente en Baello, el mismo caso que, a final de cuentas, sostuvo la validez del trato desigual hacia los puertorriqueños. Por lo tanto, no hacía falta echar mano a la doctrina de los casos insulares para validar el colonialismo como cuestión de derecho constitucional doméstico norteamericano. El doctor Padilla no pinta sobre un lienzo en blanco cuando enfatiza los vicios de la uniformidad constitucional respecto a Puerto Rico. Al menos 2 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico hicieron señalamientos similares, pero terminaron plegándose ante esa uniformidad. El primero de ellos fue el juez presidente Trías Monge. En varias decisiones, de las que el caso sobre aborto, Pueblo versus Duarte, es el más conocido, en al menos 2 ocasiones, en su opinión concurrente, el juez Trías se preguntó si ese derecho federal, entonces reconocido como fundamental por el Tribunal Supremo Federal, era aplicable a Puerto Rico con la misma fuerza que en Estados Unidos. Tras un examen de derecho comparado, historia, sociología, medicina, demografía y hasta religión, el juez Trías concluyó que Duarte era un caso idóneo para la aplicación de la uniformidad constitucional. Y cito: las realidades socioculturales puertorriqueñas refuerzan, en vez de impedir, la aplicación de Wade y Bolton a Puerto Rico en lo que respecta al contenido mínimo del derecho a la intimidad. Cierro la cita. Por supuesto, Trías sabía perfectamente que en aquellos momentos, si concluía que Puerto Rico podía tratar el asunto del aborto de forma contraria a lo que lo hacía la jurisprudencia federal, la decisión sería revocada rápidamente. De hecho, el juez Trías nunca encontró un derecho constitucional federal que fuera inaplicable a Puerto Rico por ser contrario a nuestras realidades socioculturales. El juez Díaz Cruz fue el segundo que hizo un planteamiento similar. En al menos 2 ocasiones emitió opiniones concurrentes que sugerían que derechos constitucionales federales podían tener menor contenido en Puerto Rico que lo que el Tribunal Supremo Federal había dispuesto para todos los Estados Unidos. En ambas ocasiones lo hizo invocando por analogía el único derecho constitucional federal individual que, según el Tribunal Supremo Federal, puede tener un contenido distinto en distintas partes de ese país, todo lo relativo a la obscenidad. El juez Díaz Cruz propuso que otro tanto debía decirse en Puerto Rico sobre la jurisprudencia federal sobre difamación y sobre palabras de riña, pero lo hizo en opiniones concurrentes que no reclamaron desviarse del significado del derecho federal según él lo interpretó. Al menos un académico puertorriqueño también quebró una lanza contra la uniformidad constitucional. El entonces profesor Jaime Fuster propuso en un artículo que prometió que tendría 2 partes, que a Puerto Rico no debía aplicar una de las disposiciones de la Constitución Federal que mejor ejemplifica la uniformidad constitucional, la cláusula de comercio interestatal. En la primera parte de ese artículo descansó en parte en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que había sugerido otro tanto, RCA versus Gobierno de la Capital, a pesar de que la segunda parte de esa decisión aplicó los principios de la cláusula de comercio para resolver el caso. Desgraciadamente, el profesor Fuster nunca publicó la segunda parte de su artículo. En el ínterin, tanto el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito como el Tribunal Supremo de Puerto Rico terminaron resolviendo que las implicaciones negativas de esa cláusula aplican a Puerto Rico
igual que a los estados, y limitan lo que nuestro gobierno puede hacer. Lejos de la uniformidad constitucional, lo que el doctor Padilla propone como la mejor estrategia para enfrentar el colonialismo norteamericano sobre Puerto Rico es un movimiento de pueblo, tanto en la isla como entre la diáspora, dirigido a enfrentar las consecuencias nocivas de ese estado de cosas, independientemente de la solución final a la que se llegue. Sobre esa propuesta, aunque reconozco sus bondades, no comparto su optimismo ante la situación de polarización política actual tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, al menos a corto plazo. Pero por mi parte no puedo permanecer indiferente sobre la solución final. Respeto las opiniones en contrario, pero en mi opinión, uno de los posibles desenlaces, la incorporación de Puerto Rico como parte integral de los Estados Unidos mediante el advenimiento de la estadidad, sería la máxima culminación del colonialismo que el doctor Padilla nos invita a combatir. Esa sería una verdadera solución final como la que hoy se cierne sobre el pueblo palestino. Mis felicitaciones al nuevo académico y a la academia. Muchas gracias. Muchas gracias, numerario Álvarez González. Señora secretaria. Se ha concluido, señor presidente, con los trabajos dispuestos para la sesión solemne de esta noche. La academia invita a un vino de honor.